Bien, gloria a Dios, bienvenidos esta mañana. Un fuerte saludo a todos los hermanos que están en la congregación, que son parte de la iglesia. Esperamos poder retomar y salir de todo este letargo, ¿verdad? De todo este tiempo que hemos estado como los osos invernando en las cuevas, ¿verdad? Los osos invernan en las cuevas, pero cuando salen de su letargo salen fortalecidos, hambrientos. Yo creo que es el tiempo de Dios, es el tiempo que Dios ha determinado y es el tiempo que Dios ha provisto para reaccionar, ¿verdad? Es tiempo de reaccionar, no podemos permanecer en esa situación de inseguridad, de temor, de duda, de incertidumbre. Hay que reaccionar, porque si no hay reacción, lo contrario a la reacción es volver a accionar algo, y entonces cuando reaccionamos, accionamos algunas cosas, ¿no?, que se habían quedado paradas, estabuladas, quietas, pero es tiempo de reaccionar. ¿Cuánto dicen amén? Y creo que uno de los mayores problemas que muchos arrastran en sus vidas es la falta de contenido en sus corazones y en sus vidas. Es estar vacíos en cuanto a respuestas para enfrentar las situaciones que puedan venir a nuestras vidas. Y no solamente en aquellos que no tienen al Señor en sus vidas, porque si no tienen al Señor, pues poca esperanza tienen aquellos que no tienen a Cristo, sino también en una gran mayoría de creyentes que viven sin inquietudes espirituales. Y para que haya respuestas divinas en nuestras vidas, debe de haber preguntas, debe de haber inquietudes. Porque no puede haber respuestas si no hay ¿qué? Si no hay preguntas. Toda respuesta viene después de una pregunta. Si no hay preguntas, si no hay inquietudes, no puede haber respuestas. Porque, por lo tanto, es necesario recuperar el contenido, la esencia de Dios en nuestras vidas. El primer mensaje de Jesús fue muy definido y claro en cuanto al contenido y a la esencia de su cometido, de su misión, de su ministerio y del trabajo que tenía que hacer. Y el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado. ¿Me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, oído a los sordos, a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar las buenas nuevas de salvación, el año agradable de la venida del Señor a todos los hombres. Y Jesucristo estaba bien definido y bien claro en lo que debía de hacer. Y cuando alguien está definido en lo que tiene que hacer, lo hace. ¿Cuánto dicen amén? El problema que muchos arrastran es la falta de definición en sus vidas. Y cuando alguien no está definido en sus vidas, está ambiguo, está neutral, está entre varios pensamientos, entre varios proyectos, entre varias ideas, deseos, y todo eso se vuelve una confusión. Es como una bola que se va haciendo cada vez mayor en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, lo cual es un estorbo para poder experimentar las respuestas divinas, las promesas divinas, las respuestas de Dios. Entonces, hermanos, el problema es que no hay preguntas, no hay inquietudes, y si las hay, la mayoría de ellas suelen estar enfocadas en nosotros mismos, en nuestro propio ego. Somos demasiado egoístas,
Cuando digo de egoísmo hablo de que todo gira en torno a nosotros mismos y lo más importante es lo que yo puedo ser, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo hago o lo que yo voy a ser o voy a alcanzar. Y eso es un error, hermanos, porque son inquietudes egoístas que giran en torno a nosotros mismos y no nos dejan crecer, no nos dejan ver más allá, no nos dejan experimentar la grandeza del reino de Dios, la grandeza de este ministerio. Escuchaba en estos días a alguien decir que remar es un ministerio muy bendecido, pero no sé si tú, que llevas aquí mucho tiempo, te sientes bendecido igualmente, no porque el ministerio esté bendecido, sino porque tu vida ha sido bendecida por el Señor en este ministerio o en esta congregación o en esta comunidad. Porque hay muchos que dicen, sí, remar, la iglesia, el ministerio, no sé qué, el crecimiento, tantos años, tanta expansión, pero ¿qué ha pasado con tu vida? Sí, el ministerio ha crecido, se ha desarrollado, estamos en muchos países, cada vez seguimos, aún en medio de la crisis, aún en medio este año del año 2020, 2021, el mundo se ha paralizado, pero mientras el mundo se ha paralizado, el ministerio no se ha paralizado y ha seguido creciendo y se ha seguido desarrollando. Pero, ¿qué pasa con tu vida? ¿Sigue el mismo crecimiento? O sea, ¿creces a la par que crece el ministerio? ¿O el ministerio crece así, pero tú te quedas ahí como pasan los años y no pasa nada? No hay inquietudes, no hay preguntas. Y como no hay preguntas, no hay respuestas de Dios en tu vida. Y vivimos en un mundo sin inquietudes. Vivimos en un mundo en el que no podemos dar respuestas porque no hay una pregunta clara en las personas, en las vidas. Y si alguien viene con un montón de problemas que giran en torno a sí mismos, pero no buscan la respuesta divina. Cuando les planteas la respuesta divina, cuando les hablas de que la respuesta está en Cristo, entonces buscan otras respuestas y esa respuesta no les sirve. Y creo que el mayor problema que tenemos hoy en día, hermanos, es la superficialidad. Diga conmigo, la superficialidad. Vivimos en un mundo en el cual el enemigo se ha encargado de que la gente solamente esté mirando a través de estos ojos, de los ojos de la carne, mirando la superficie, mirando lo que se ve, mirando lo que permanece, pero no mirando las cosas que no se ven, que son las que son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Y que no tengamos unas inquietudes espirituales profundas, ideales, o algún sentido de introspección o de búsqueda que vaya más allá de lo que nos pueda ofrecer el sistema de este mundo. Y por lo tanto es tiempo de reaccionar. Pablo lo dijo bien claro a los Efesios en el capítulo 4, versículos 17 y 18, cuando les dijo, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Así andan los gentiles, así anda el mundo, en la vanidad de su mente. Y el apóstol Pablo nos dice, os ruego que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de la mente? Es andar en los envoltorios, porque la vaina o la palabra vanidad quiere o tiene relación con la vaina. La vaina es el envoltorio, son los accesorios. Y la gente anda en la superficie buscando los accesorios, pero no profundiza para buscar las cosas que realmente son importantes en sus vidas.
y que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento ¿cómo? Entenebrecido, en tinieblas, oscuro, lleno de tinieblas, lleno de mentiras, lleno de engaños, ajenos a la vida de Dios, separados de la vida de Dios, separados de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, hermanos. Y los tres grandes problemas de la sociedad, del mundo, de la gente, de la población, de la mayor parte de los seres humanos en el día de hoy o al día de hoy son sobre todo tres cosas. Una de ellas, o la primera, es la dispersión. Vivimos en un mundo que golpea constantemente contra nuestras almas para que no podamos concentrarnos en las cosas realmente importantes acerca de la existencia de Dios para poder ser felices en nuestras vidas. Y el mundo se ha encargado de que la gente esté dispersa en sus mentes y dispersa en sus corazones. Por eso Pablo dijo, os ruego que no andéis como andan los otros gentiles, dispersados en la vanidad de su mente. Y el diablo se ha encargado de bombardear el corazón del hombre para que el corazón del hombre esté disperso y no pueda concentrarse en lo importante y que sus vidas estén totalmente fragmentadas. Algo fragmentado es algo que se compone de muchos pedazos, ¿ve? O sea, algo que está fragmentado, dividido, pedazos. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Lo estamos viendo en nuestro país, un país totalmente dividido entre dos fuerzas políticas que no... Si la realidad es que los que votaron por uno lo hicieron porque no querían votar por la otra, y los que votaron por la otra lo hicieron para no votar por el... o sea, fue un voto totalmente de castigo. No fue un voto de respaldo, fue un voto de castigo contra la otra parte. Y un país, una nación, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Y lo estamos viendo en este tiempo. La dispersión, la fragmentación, la división. Y otro problema de este tiempo es la distracción. Este mundo está diseñado para que el hombre viva distraído en muchas cosas, para que no se concentre nuevamente la atención en lo realmente importante. Distraídos. Unos se distraen en unas cosas, otros se distraen en otras, distraídos. Hay mucha gente distraída. En la iglesia hay mucha gente distraída. Y otro problema es la diversión, la dispersión, la distracción y número 3, la diversión. Porque la mayoría de la gente lo que busca es paliar su ansiedad divirtiéndose. Hemos visto en estos días la gente haciendo cosas, se quita la mascarilla y porque ya se pueden quitar la mascarilla, todo el mundo está de fiesta y en una ansia de libertinaje, de libertad. Y lo hemos visto en España, ¿no? Estos días, ¿no? El día sábado. Y lo veremos en otros países cuando el gobierno diga ya se pueden quitar la mascarilla o se pueden... Diversión. Y no estoy en contra de la diversión. Nos podemos divertir sanamente, relajándonos, descansando y tantas cosas, ¿no? Y este es el gran problema del hombre, que no encuentra respuestas porque tampoco hay preguntas, porque tampoco hay inquietudes. No encontramos las verdades eternas en nuestras vidas si no tenemos un vivo deseo. Y Jesús lo definió muy claramente diciendo en un texto, dice, ¿a quién compararé esta generación? Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos del 12 al 19. Mateo 11, del 12 al 19, dice, desde los días de Juan el Bautista
y hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes lo arrebatan? Los violentos, los que reaccionan, los que no están distraídos, los que no están dispersos, los que no están divirtiéndose solamente. Esos son los violentos en el Señor, los que van a arrebatar el reino de Dios, los que van a hacer que el reino de Dios descienda a la tierra, los que van a hacer que el reino de Dios venga a sus vidas, a sus casas, a sus hogares, a sus comunidades, a sus iglesias. Los violentos. Verso 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 16 dice, mas ¿a qué compararé? Decía el Señor, esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Jesús utiliza aquí un símil para comparar a aquellos hombres diciendo, más ¿a qué compararé esta generación? Esta generación que no necesariamente pueda referirse solamente a los contemporáneos de Jesús, sino a todos aquellos que hasta el día de hoy formamos parte de su iglesia. Y esta generación, el Señor Jesús la compara a los muchachos que están sentados en las plazas. La palabra muchachos proviene del griego y se puede describir realmente como a niños. Y en este sentido, esta generación es semejante a niños caprichosos que les invitan a jugar juegos alegres, como en una, no sé, donde hay una fiesta y música, pero no quieren porque el juego es muy alegre. Entonces les dice, vamos a jugar a algo más triste, pero tampoco quieren porque es como un funeral, porque es demasiado triste. Y al final, ¿qué es lo que quieren? Es semejante, dice, a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, o sea, os tocamos la flauta y no os alegrasteis, os damos lamentaciones y no os ponéis tristes, entonces ni os alegráis ni os entristecéis, es decir, sois totalmente una generación insensible, sin inquietudes. Ya te pueden tocar la flauta que no bailas, ya te pueden endechar que no te lamentas, ya te pueden, no sé, que no te alegras, que nada te emociona, que nada te entusiasma, que nada te inquieta, que no tienes preguntas. Y hermanos, o sea, así hay una generación, y es la imagen de un grupo de personas que ya les puedes decir cosas muy divertidas que no reaccionan. No hay ninguna reacción, ninguna respuesta. Igual les puedes decir cosas muy tristes que tampoco hay ninguna reacción. Son como estatuas insensibles totalmente. Ninguna respuesta. Es como un estado de letargo, de insensibilidad, de falta de percepción, sin inquietudes espirituales y por lo tanto de falta de reacción ante las realidades eternas. Y hermanos, esto es muy triste. Ver una generación así es muy duro, es muy triste. Yo a veces veo a los jóvenes y les veo en esa actitud. Ya les puedes tocar la flauta, ya les puedes tocar la zamboña o el tambor o el que no, o sea, es igual. Y si hay una pequeña reacción, es toda una reacción emocional, sentimental, humana, pero no hay una reacción hacia las cosas eternas que realmente son importantes, porque solamente están pensando en la diversión, en la distracción y en la dispersión. Pero no solamente los jóvenes, también los mayores.
Y les tocas la flauta y no se alegran. Les predicas la palabra y no se conmueven. Les hablas de un avivamiento y no se entusiasman. No hay reacción, no hay respuestas, porque no hay preguntas. Sigue diciendo, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vino Juan el Bautista proclamando un mensaje duro de arrepentimiento, que vivía austeramente en desiertos, que solamente comía langostas y miel silvestre, que vestía con ropa de pelo de camello, y dijeron, este está como una chota, este está loco, este tiene demonio tiene. Luego viene Jesús, que traía o que vivía una vida más sociable, que interactuaba con su gente, con las aldeas, con la gente de los pueblos, en diferentes lugares, que se sentaba a comer y a beber y entraba en casa de publicanos, de prostitutas, o sea, que tenía una vida social y que daba mensajes de esperanza a los más desposeídos, y dijeron estos mismos hombres que era un comilón y un bebedor de vino, amigo de pecadores. O sea, es decir, el uno porque era demasiado austero y porque vestía con un saco y comía langostas y no sé qué, decían, este está loco, tiene demonio. Y les predicaba el arrepentimiento. Viene Jesús con el mensaje de esperanza, sanando a los enfermos, acercándose a los pecadores, no teniendo vida social, y dicen, este es un comedor y un bebedor de vino. O sea, ni el uno ni el otro, ¿no? O sea, falta de reacción, hermanos. La flauta no bailan, las endechas no se lamentan. Viene Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, dicen que tiene demonio. Viene Jesús haciendo vida social, comiendo y acercándose a los pecadores, a las prostitutas, y dicen, no, este es un comedor y un bebedor y no sé qué. O sea, nada les parecía bien. Y así es esta generación, hermanos. Así es esta generación, sin respuestas, sin inquietudes. Y el reproche que nos hace Jesús en este pasaje es muy serio, precisamente para que asumamos en serio nuestros compromisos y no andemos deshojando margaritas, hermanos. Hay mucha gente que vive deshojando margaritas, ¿no? Como esta sí, esta no. Ahora sí, ahora me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. ¿No? ¿Has visto eso de la margarita? Que vas quitándola y al final la que queda es la que te... Pues no podemos pasar la vida deshojando margaritas, hermanos. Preguntadme, dice el Señor. Preguntadme, no deshojes margaritas. A ver si te toca o no te toca. A ver si te corresponde a ti o no te corresponde a ti. A ver si estás y apareces en el no sé, que la vida no consiste en deshojar margaritas. La vida no consiste en deshojar margaritas, hermanos. Y es una llamada de atención para que abordemos seriamente la decisión que Dios nos demanda. Amén. Sofonías capítulo 1, versículo 12 y 13, dice así. Sofonías 1, 12 y 13, dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré ¿a quién? A los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Ya está, otra vez, la margarita, deshojando la margarita. El Señor ni hará bien ni hará mal. Es decir, no, si lo que pasa en el mundo ya está predeterminado, ya está todo, o sea, no sé cómo decirte,
sea, el Señor ni hará bien ni hará mal. O sea, como diciendo si no depende del Señor. Por tanto, dice, serán saqueados tus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas y no beberán el vino de ellas. Tremendo juicio de Dios. Por lo cual es necesario, hermanos, un despertar. Despertar es reaccionar. Un avivamiento no es otra cosa sino un despertar. Es salir del letargo. Yo sé que Jesús anduvo por la tierra y más que dar respuestas, en muchas ocasiones lo que hacía eran preguntas. Porque en las preguntas hay que saber hacerlas. Hay que saber hacerlas. Hay que saber hacer las preguntas. Hay que preguntar bien. Hay que preguntar correctamente. Y a veces por eso la gente no hace preguntas, porque no tienen esa percepción, esa sensibilidad, esa inquietud, ese deseo de descubrir y experimentar las verdades eternas y la realidad espiritual. Y por eso Jesús hacía preguntas a la gente, para que la gente encontrara respuestas. Y cuando buscamos respuestas verdaderamente, hermanos, entramos en un conflicto interior, porque tenemos que ser introspectivos y rebuscar en nuestro interior. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿acaso queréis iros vosotros también? En otra ocasión les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hacía preguntas Jesús. Porque mucha gente no profundiza en lo que hace, en los ideales que está siguiendo, porque son respuestas demasiado trascendentales y comprometedoras para nuestras vidas. Y eso nos asusta en cierta manera. Nos asusta en cierta manera tener que meternos en lo que es trascendental, en lo que es realmente importante. Preferimos vivir ambiguamente, deshojando las margaritas constantemente, en vez de profundizar en lo que realmente debemos profundizar. Y eso nos asusta, nos atemoriza, porque son realidades que solo por la fe vamos a poder entender. ¿Cuánto dicen amén? Con tu mente no las vas a poder entender, con tu razón no las vas a poder entender, con tu corazón sentimental y humano no las vas a poder entender, y eso te asusta, eso nos asusta, hermanos. A mí no me asusta, pero hay a muchos que les asusta ser introspectivos en sus realidades, en sus vidas. Jesús le dijo a la mujer de Samaria, si bebieres del agua que yo te daré, o sea, si bebieres del agua de este pozo, volverás a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré, ya no tendrás que venir a sacar agua cada día a este pozo, porque no tendrás sed jamás. Y hermanos, nosotros debemos saber que tenemos un agua también, que tenemos una respuesta también para dar al mundo. Amén. Que tenemos una respuesta al mundo. La quieran reconocer o no, quieran escucharnos o no, la quieran entender o no, pero tenemos una respuesta para el mundo. Y la iglesia, el pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, tienen una respuesta para el mundo. Y tenemos una palabra. Y tenemos una vida espiritual. Y vemos la realidad. Y conocemos el mundo espiritual, conocemos la luz y las tinieblas, discernimos los demonios, discernimos la oposición demoníaca, discernimos el mundo espiritual. Que tenemos unos objetivos, que tenemos un llamado, que tenemos una esperanza, que tenemos experiencias que sobrepasan cualquier otra opción de este mundo. Yo las experiencias que he tenido con el Señor superan
por creces a todas las experiencias que pude tener en el mundo, cuando estaba zambullido en el placer y en los deseos de este mundo. Pero la realidad hoy en día es que vivimos en un mundo donde la gente no tiene inquietudes, no hace preguntas. A mí son pocos los que me vienen a preguntar cosas espirituales, son muy pocos. Los que vienen con sus quejas, con sus problemas, con su ego, siempre poniendo el burro delante para que no se espante. Siempre el burro por delante, hermanos. Deja de poner el burro por delante. Deja de poner el burro por delante. La superficialidad ha invadido las vidas de tal manera que no hay una búsqueda por descubrir y experimentar las verdades eternas que la vida del Espíritu nos quiere ofrecer. Amén. Leamos Job capítulo 42, versículos del 1 al 6. Aleluya. Dice así: respondió Job al Señor y le dijo: yo conozco que todo lo puedes. Hay una gran diferencia entre conocer acerca de alguien a conocerle realmente como es. Amén. Y Job dijo: yo conozco que todo lo puedes. Este mundo en el que vivimos tan superficial, el Internet nos ofrece la posibilidad de crear, establecer contactos a través de una pantalla, miles de contactos, pero por muchos datos que tengamos de una persona, nunca conoceremos a esa persona si no tenemos un contacto cercano con ella. Porque la imagen que puede dar por Internet es una imagen que no es verdadera. Y no puedes conocer a alguien por los datos que tiene en su muro, en su perfil, en su vida social, si no le conoces verdaderamente, si no tienes una cercanía con él. Job se sentía así también en cuanto a su relación o conocimiento de Dios. Dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job se estaba dando cuenta de que tenía un grave problema en su vida, porque hablar cosas que no entiendes es tener un problema o no es tener un problema. ¿Cuántas personas hablan de cosas que no entienden porque quieren ser los habladores, ¿verdad? Los que hablan mucho y hacen poco. Los ideólogos. Hay muchos ideólogos que únicamente tienen ideas, pero luego no llevan a la praxis de la vida, hermanos. Dejémonos de ser ideólogos y seamos prácticos. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas, dice, para mí, que yo no comprendía. Verso 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Este es el lenguaje de la sumisión humilde y dócil. En ocasiones anteriores, Job había hablado con confianza y valentía de Dios. Había cuestionado la equidad de sus tratos con él, había exigido que le permitiera llevar su causa ante él y discutirla allí mismo. Pero ahora Job estaba totalmente cambiado. El suyo ahora era un lenguaje sumiso, humilde, y ruega que le permita sentarse ante Dios para preguntarle humildemente, ¿no? Y le dice: oye, te ruego y hablaré. O sea, le dice: te ruego y hablaré, ¿no? O sea, como diciendo, ¿no? Y luego le dice: yo te preguntaré y tú me responderás.
La palabra, o cuando dice yo te preguntaré, lo que más bien Job estaba yendo más allá y le estaba diciendo yo te preguntaré, pero yo te voy a demandar, no con exigencias, sino con humildad, porque demandar con soberbia no sirve de nada. Yo te preguntaré con humildad, yo te demandaré, pero quiero que tú me des respuestas. Amén. Y así es como tenemos que acercarnos al Señor, pidiéndole respuestas. Yo te preguntaré, pero no solo te voy a preguntar, Señor, te voy a demandar que me respondas, pero te voy a rogar con humildad. Yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás. Eso significa simplemente pedir, y se puede hacer con la más profunda humildad y deseo. Ese es ahora el temperamento de Job. Y tú me enseñarás. Job ahora ya no estaba dispuesto o no quería debatir el asunto o entrar en una controversia con Dios. Estaba dispuesto a recibir sus enseñanzas y deseaba fervientemente que Dios le enseñara sus caminos. Amén, hermanos. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ahí es donde Job tuvo el verdadero encuentro con Dios, el verdadero conocimiento de quién era Dios, de qué era Dios. Yo deseo ver que la gente empiece a buscar respuestas, hermano, a sus inquietudes. Y nosotros podemos estar ahí no solamente ofreciendo el pan para el cuerpo que quita el hambre, o un programa de acogimiento temporal en nuestras casas hogar, en nuestros centros de rehabilitación, en nuestros orfanatos, en nuestros centros de acogida, en nuestros hogares, sino que podamos ofrecer el pan de vida que realmente trae respuestas e inquietudes a los corazones de las personas, hermanos. No podemos ampararnos en ser un ente social, un centro de acogida donde acogemos a personas, donde ayudamos, donde damos de comer, donde damos... No, eso no sirve, hermanos. Eso no sirve. Lo que tenemos que dar es respuestas a las necesidades de las personas, que son las respuestas más trascendentales del existencialismo del hombre. Yo sé que la realidad actual del hombre es que hay muy poca hambre de Dios, incluso dentro de la Iglesia, pero eso no quiere decir que no nos tengamos que someter a esa situación justificándonos, diciendo que los tiempos son muy difíciles. También los tiempos de Jesús eran difíciles. Todos los tiempos han sido difíciles. No podemos justificarnos, es que estamos en un país muy difícil. No, es que la gente es muy difícil. No, es que esta generación es muy difícil. No, todo es posible para Dios. Amén, hermanos. Quiero leer un texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versos 22 al 34. Dice, entonces Pablo, verso 22, capítulo 17, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites
de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros padres poetas, propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Acá el tema es que había una imagen en la cual había una inscripción. Esa inscripción era muy curiosa, ponía al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin haberle visto, les estaba diciendo Pablo a los atenienses en el Areópago en Grecia, donde se reunían todos los filósofos, epicúreos y doctos y hombres de la época. Y entonces les dice, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando por vuestros santuarios, por vuestros altares, he visto que tenéis una imagen levantada en la cual hay una inscripción que pone al Dios no conocido. ¿Qué es un Dios no conocido? Era un Dios sin rostro, era un Dios sin apariencia, era un Dios fruto de la imaginación del hombre. Era un Dios hecho a imagen y semejanza de las ambiciones y codicias y deseos de los hombres. Era un Dios cómodo y fácil de tener, que no exige, que no habla, que no demanda y que por lo tanto no nos compromete en absoluto para nada. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo. Un Dios que todo el mundo desea porque es un Dios manipulable. Un Dios que ha pasado por el conducto de nuestra mente y de nuestro corazón y lo hemos hecho humanizado para que no nos exija demasiado. Un Dios hecho conforme a nuestra humanidad, a nuestra talla, a nuestros deseos, a nuestras ambiciones. Ese era el Dios no conocido que Pablo le estaba diciendo. Un Dios que no nos exija, un Dios que no sea fuego consumidor, un Dios que no nos desafíe, un Dios que no nos desestabilice. Y esa es la realidad actual de muchos de nosotros, tal vez. Esa es la imagen del Dios que tenemos, hermanos, y tenemos que cambiar ya eso. Ese Dios no conocido, hecho a tu imagen, que hoy lo coges, que hoy lo dejas, que hoy le oras, que mañana le deshonras, que hoy le honras, que mañana le deshonras, que hoy le alabas, que mañana te quejas o maldices. Ese es el Dios humanizado, hecho a tu imagen. Y ese es el Dios no conocido. Y Pablo, aprovechando esa circunstancia, les comienza a descubrir algunas verdades eternas. Y les dice, por ejemplo, en el verso 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces Pablo les dice, miren señores, estamos limitados en el tiempo y en el espacio. Porque si algo no soporta el hombre, ¿sabes qué es? Que le pongan ¿qué? Que le pongan límites. Que le pongan límites. ¿A cuántos les fastidia que les pongan límites? Que levanten la mano. ¿A nadie? ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! Y entonces Pablo les dice, miren, señores, estamos limitados al tiempo y al espacio. Lo que no soporta al hombre es que le digan, prohibido cruzar la valla. Prohibido cruzar la valla. Eso no lo soporta el hombre, cuando le dicen prohibido cruzar la valla.
Pero Pablo va más allá y les hace ver la realidad de las limitaciones humanas acerca de la vida del cuerpo, que por mucho que la ciencia quiera avanzar, por mucho que la ciencia se quiera desarrollar, lo hemos experimentado este año, ¿no? Por mucho que Dios ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿Y por qué ha limitado el hombre? Dios ha limitado al hombre al tiempo y al espacio. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso Dios? Lo dice en el verso siguiente, lo dice en el verso 27. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, para que le busquen, porque cuando uno tiene límites y sabe que no puede ir más allá, que tal vez puede correr un poquito más o ir un poco más rápido, pero no por eso va a poder llegar más lejos. Y cuando se ve que tiene en su corazón hambre de eternidad y no puede avanzar más porque unos pocos años más de vida, vivir algunos años más de forma saludable. Pero cuando el hombre sabe que no puede cambiar estas cosas, porque ni tú ni yo podemos cambiar estas cosas, ¿tú puedes cambiar los límites de tu habitación, de tu vida? ¿Quién puede cambiar los límites de su vida? Nadie. Y cuando el hombre sabe que no puede cambiar estas cosas, que sí puede conseguir alargar un poco más la vida, cuidar su salud, cuidar su cuerpo, no intoxicarse, cuidar su alimentación, cuidar su salud, sí, para alargar unos años más de vida, pero no por eso vas a conseguir superar el límite. Y entonces es cuando el hombre debería empezar y comenzar a hacerse preguntas acerca de su existencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Entonces Pablo, conforme les va hablando, está comenzando a darle forma a ese Dios abstracto, a ese Dios no conocido, ¿no? Pablo está empezando a darle forma, ¿no? Según les va hablando, ¿no? A aquellos hombres que adoraban a aquel Dios no conocido sin conocerle, y empieza a hablarles del proyecto verdadero de Dios. Comienza a revelarles cuál es el plan de Dios y empieza a profundizar en el carácter de Dios, en la manifestación del amor de Dios para con ellos. Estaba como haciendo de ese Dios abstracto un Dios real, un Dios vivo, un Dios palpable, un Dios al que ellos incluso podían verle. Amén, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que podamos ver a Dios, que no sea de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, que podamos experimentar a Dios, que podamos tener respuestas de Dios en nuestras vidas. Pero para llegar a eso les lleva hasta el versículo 30, donde les dice, en el versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Pablo les dice, ahí es donde tenemos que llegar, varones atenienses. Ustedes se tienen que arrepentir de haber hecho un Dios humanizado, de haber hecho un Dios conforme a sus deseos, conforme a su codicia, conforme a sus pensamientos, conforme a sus limitaciones, conforme a sus debilidades. Así es como han hecho a Dios. Y entonces les dice, no, señores, ustedes se tienen que arrepentir.
Y siempre hay una nueva oportunidad para el arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y qué sucedió después? ¿Qué es lo que sucedió después? Leamos. Verso 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, donde dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué pasó? Que unos se burlaban. Volvemos otra vez a lo de la flauta, ¿verdad? Que unos creían que porque Juan el Bautista tal está loco, que porque Jesús comía y bebía, que tal. Que unos no, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez, déjanos en paz. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, gloria a Dios que algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que profundizar dentro de nuestros corazones y tener inquietudes espirituales y despertar del letargo. No podemos pasarnos la vida esperando que llegue la eterna primavera. La eterna primavera. ¿Qué es la eterna primavera? Es un clima que es igual todo el año, ¿verdad? Yo antes de salir de España, vivía en una región de España, que son las Islas Canarias, y allí le llaman la eterna primavera, porque el clima es igual todo el año. 20 a 25 grados, muy cálido, muy buen clima, la eterna primavera. Pues así no podemos estar esperando en la vida que llegue la eterna primavera, que llegue el tiempo de la canción, como dice Cantar de los Cantares. En el capítulo 2, leamos rápidamente antes de terminar, dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 11 al 15, dice: porque ha pasado ya el invierno. Aquí no, aquí el invierno recién ha comenzado. Dice: porque he aquí ha pasado el invierno. Cantares 2, 11. Se ha mudado la lluvia, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿Qué es la tórtola? Es la paloma, la tórtola, Espíritu Santo. La higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Hermano, las cosas pequeñas significan mucho. Diga conmigo, las cosas pequeñas significan mucho. Porque las cosas grandes se sustentan en las cosas pequeñas. El que es fiel en lo poco, sé fiel en lo poco. ¿Y qué dice el Señor? Y en lo mucho te pondré. Más gente se pierde por las pequeñas cosas que hacen o que hacemos los cristianos que por los grandes pecados que cometemos. En Palestina, la belleza y productividad de una viña se veía reducida por la invasión de las zorras pequeñas, porque las cosas pequeñas tienen la capacidad de crecer, y si dejamos que crezcan sin hacer nada al respecto, pueden causar grandes daños. El pecado, hermanos, no empieza por lo mucho, el pecado empieza por lo poco. ¿Amén? ¿Amén? De esas zorras pequeñas son de las que nos tenemos que cuidar. Hay que revisar todos los rincones
de nuestra viña para ver dónde hay de pronto zorras pequeñas que se están comiendo el fruto y que están estorbando para que la viña crezca. Yo veo muchas viñas aquí en ciernes, pero también veo infinidad de zorras. Veo zorras, zorras y zorras por todo lado. Jesús le dijo a cuando le habló de Herodes, dice, veo a una zorra, ¿no? Hablando de Herodes, hay zorras por todo lado, hermanos, hay que cazarlas, pero no esperes a que otro las cace por ti. Tú eres el que tienes que cazar tus propias zorras en tu viña, para que la viña no se apague, no se debilite, Y hay tantas cosas pequeñas que creemos que no hacen daño y nos excusamos en decir, es que el Espíritu de Dios no me redarguye y tengo libertad para hacer esto, para hacer aquello, y el Espíritu Santo no me redarguye de que esto esté mal. No. Hay personas así, hermano, insensibles, les tocas la flauta y no bailan, les haces endecha y no se lamentan, les dices y no creen, les hablas de la resurrección como los atenienses y se burlan, no diciendo, ya te oiremos acerca de esto otra vez, y les dices, ¿por qué no vienes al culto? No, porque no me gusta. ¿Y por qué no haces esto? Porque no me gusta. Y les tocan la flauta, y repito, y no se ponen a bailar, y se ponen a... No sé cómo decirte, o sea, es todo tan contradictorio. ¿A qué compararé esta generación? Hermanos, es tiempo de hacer preguntas a Dios. Amén. De tener inquietudes. La vida, si no hay inquietudes, hermanos, es una vida monótona, aburrida, es un valle, es un calvario, hay que tener inquietudes espirituales acerca de las verdades eternas de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Termino leyendo Isaías 45, dice así, mira, Isaías 45 del 9 al 11. Isaías 45 del 9 al 11 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O a tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme acerca de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Amén, hermanos. Preguntadme, dice el Señor, pero no habla de preguntas. Me miro al espejo y ¿por qué soy tan feo, Señor? ¿Por qué me hiciste así? Porque dirá el tiesto a su hacedor, o dirá el barro a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? Dirá al padre, ¿por qué engendraste? Dirá a la mujer, ¿por qué diste a luz? Dirá, no, hermanos, preguntadme acerca de lo porvenir, preguntadme, mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Esas son inquietudes espirituales, no son vanidades. Y eso es lo que tenemos que preguntar al Señor. Está bien que le preguntes al Señor, Señor, ¿con quién me voy a casar? ¿O con quién me voy a...? ¿No? Está bien que le preguntes y el Señor te responderá, por supuesto que sí, pero en las preguntas tienen que ir más allá, hay que saber preguntar. Hasta para preguntar hay que hacerlo con sabiduría. ¿Cuánto dicen amén? Porque no podemos preguntar cualquier tontería. A mí cuando alguien me pregunta una tontería, pues digo, pero hay que preguntar con cabeza. Hay que preguntar con cabeza. Y a Dios también hay que preguntarle con cabeza. En el Espíritu.
Preguntadme, dice el Señor. Tengamos inquietudes, hermanos. Reaccionemos, reaccionemos. Que hay una reacción santa en nosotros. Amén.